Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Saludo muy especial en el nombre de Jesús, a los niños, a los amigos que nos acompañan. Qué bendición saber que aquí está el más grande. No hay otro como Él, ¿verdad? Gloria al Señor. Este canto que acabamos de entonar, hermanos, es muy especial y se queda corto hablando de la grandeza de Dios. Aleluya. Voy a invitarles que leamos la palabra del Señor. Salmos capítulo 40, versículo 8. Un saludo para todos. Me alegra estar esta mañana con ustedes. Bueno, esta parte es bastante difícil, pero aquí estamos en la voluntad del Señor, hermanos, creyendo que es Él quien tiene para nosotros palabra de vida eterna. Amén. Salmos capítulo 40, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude, nos bendiga, que la palabra de nuestro Dios corra y sea glorificada. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Así que vamos a disponer nuestro corazón al Señor. Señor Jesucristo, bendito y soberano Dios, en esta mañana estoy delante de ti para darte gracias, Señor. Muchas gracias por tu fidelidad, muchas gracias, Señor, porque estás con nosotros en medio de tantas situaciones que vienen a nuestra vida, pero tú sigues con nosotros, que es lo más grande, Señor, es lo más especial. Gracias, muchas gracias. Te pedimos que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, danos entendimiento para recibir tu palabra y que esta corra y sea glorificada, Señor Jesús, para perfección de nuestra vida. Danos fuerzas a través de ella, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Siéntense, tenga la bondad, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, gracias a Dios, hermanos, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Han venido momentos difíciles. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido situaciones muy difíciles. En este tiempo nos tocó ahorita a nosotros, pero yo creo que la gracia del Señor sigue con nosotros. Aleluya, y esperamos que el Señor siga haciendo su voluntad. Amén. Hace unos días estuve en Pitalito y pues yo les comentaba que la esposa del hermano David Marulanda, nuestra hermana Luzmil, estaba bastante delicada. Y recuerdo que estuve en la dominical y el hermano David predicó la palabra del Señor con mucha aflicción en su corazón, pero predicó la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque nosotros estamos para hacer la voluntad en medio de cualquier situación. Gloria al Señor. Y bueno, ayer tuvimos noticias que a nuestra hermana Luzmil le hicieron una cirugía que estaba esperando. Pudieron hacer el procedimiento que se deseaba hacer y gracias a Dios por eso, pero ella sigue delicadita. Esperamos que el Señor sea quien obre en su cuerpo. Nuestro hermano Artemo, hermanos, hace 8 días pues no estuvo en la dominical, hoy tampoco pudo estar. Ayer en la tarde, ayer estaba bastante ya, estaba un poco recuperadito y las intenciones de él era estar aquí esta mañana. Pero bueno, no fue posible, así que esperamos en el Señor. Él parece que le dio ese virus que está llegando ahora, está muy desalentado, no tiene fuerzas, pero tiene fuerzas en el Señor, que es lo más importante. Mi hijo pues tuvo un accidente el miércoles, también él sí está hospitalizado, tuvo muchas heridas en su cuerpo, se rasgó bastante fuerte y se le partieron 4 dedos de la mano izquierda. Ayer le hicieron la cirugía, gracias a Dios salió de la cirugía, está en recuperación y esperamos que el Señor se siga glorificando. Quiero testificar, hermanos, que el Señor guardó la vida de mi hijo, porque el accidente fue bastante difícil. Rodó 200 metros en ese puente de allá, el más largo que ustedes conocen, aquí en el Huila, que es de Garzón a Lagrado. Y por la misericordia de Dios, pues solamente le pasó eso, pero
su cabeza, el Señor le guardó su cabeza, su columna, quedar por ahí parapléjico, o estrellarse contra uno de estos postes del puente, contra las mismas barandas del puente y quedar allí, pero el Señor guardó su vida para testimonio de que Dios es grande, gloria al Señor. Y bueno, estamos agradecidos con el Señor porque en medio de las situaciones que vienen, Dios sigue con nosotros. Y esto es lo más importante, hermano. Y Él nos da fuerzas para pasar todo lo que venga. Porque no estamos solos, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y de eso estamos seguros y confiados. Gloria al Señor. Hay hermanos enfermos. Han venido, yo creo que este ha sido uno de los momentos más difíciles que ha pasado la iglesia. Bueno, yo recuerdo hace unos años cuando se vino esa persecución por parte de los grupos armados contra la iglesia, mataron pastores, ¿verdad? Y hubo también situación, no sé si ustedes se acuerdan de eso, lo vivieron, bueno, no sé, pero esto hace más o menos unos 20 años, 23, 25 años, que creo que ustedes tuvieron conocimiento de que ahí en La Lindosa mataron también al pastor, lo sacaron, bueno, y han sido situaciones que han venido en este tiempo, pues esta situación que está afectando no solamente a nuestro país, al mundo entero, a la iglesia del Señor, porque hemos sentido que esto ha venido también afectando a la iglesia, ¿verdad? Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria al Señor. Bueno, y ya centrándonos en la palabra que hemos leído, la voluntad de Dios es perfecta. Ese es el tema en esta mañana. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es perfecta? Gloria al Señor. El salmista David estaba en una situación también muy difícil. Ustedes conocen la historia de David. David pasó por diversos momentos en su vida, algunos muy tristes, otros muy alegres, ¿verdad? Aflicciones también tuvo David. Ese hombre que fue conforme al corazón de Dios también pasó por momentos como los que nosotros hemos pasado. Todos los personajes bíblicos que nosotros hemos leído a través de la Escritura y que miramos esos grandes personajes que Dios ha usado de una manera extraordinaria, ¿verdad? Con los cuales Dios se ha glorificado, ha hecho milagros, pero todos ellos han sido seres humanos como lo somos nosotros. Gloria al Señor. Y han pasado momentos como nosotros los hemos pasado, hermanos. Damos gracias a Dios porque el Señor ha cumplido su voluntad con ellos y yo creo que el Señor sigue cumpliendo su voluntad con nosotros. Gloria al Señor. En este capítulo 40, David inicia diciendo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a Dios, a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. ¿Y qué más? ¿Confiarán en quién? En Él, gloria al Señor. Amén. Entonces miremos cómo cuando David expresa el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo dice David después de pasar por esos momentos difíciles. Amén. Después de que pudo entender que lo que vino a la vida de él no fue porque Dios quisiera algo para él malo, sino que todo lo que hace el Señor es perfecto y es agradable. Por eso dice David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Gloria al Señor. Leamos allá en Lucas, en el capítulo 22, verso 18. Gloria al Señor. Verso 42, perdón. Dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Amén. ¿Quién fue el que dijo esto? Jesús, ¿cierto? El mismo Dios hecho hombre. Pero ¿por qué el Señor Jesús, siendo Dios, habla de esta manera? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con esto Dios nos está dando ejemplo, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero qué bueno es hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben qué es la voluntad? Si hablamos en el sentido humano, la voluntad es esa capacidad que tiene el hombre de hacer lo que quiere. Es esa decisión que el hombre toma para hacer lo que bien le parezca. Definido, voluntad del latín, viene del latín voluntas, que quiere decir es la potestad de dirigir a accionar propio, es decir, hacer lo que cada uno quiere hacer. Se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. La voluntad implica generalmente la esperanza de una recompensa futura, ya que las personas se esfuerzan para reaccionar ante una tendencia actual en pos de un beneficio ulterior. Es decir, si nosotros hablamos de voluntad en un sentido más estricto, decimos que hacemos lo que queremos, pero esperamos que eso que hacemos nos traiga beneficio. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Es algo ya muy difícil de definir. ¿Ustedes qué pudieran pensar por voluntad de Dios? No sé qué pensaría usted, pero si nosotros vamos a definir qué es la voluntad de Dios, la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso el título del mensaje es: la voluntad de Dios es perfecta. Amén. La voluntad de Dios es perfecta. Porque Dios es ¿qué? Perfecto. Y si Él es perfecto, su voluntad es perfecta. Cuando nosotros miramos aquí este versículo y pensamos en todo lo que Dios hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Porque este versículo trata de esa obra del Calvario, cuando el Señor se hizo carne, sufrió, padeció por nosotros, ¿verdad? Y llegó al punto de decir: pasa de mí esta copa. Parece ser que cuando queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que pasar por un proceso bien difícil. Porque la voluntad de Dios muchas veces no es lo que nosotros queremos. La voluntad de Dios a veces dista de nuestro querer. No siempre podemos tener lo que deseamos, ni podemos hacer lo que nosotros queremos. El apóstol Pablo dijo: lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y por qué lo hacía el apóstol Pablo? Por causa de la obra del Señor. Gloria a Dios. Pablo llamaba a ser apóstol para los gentiles, ¿cierto? Ese Pablo que persiguió a la iglesia. Y muchas veces preguntamos por qué el Señor lo llamó a ser apóstol si perseguía a la iglesia. Porque él de lo que no es, hace lo que es. Amén. Aunque Pablo no fue un personaje, él perseguía a la iglesia no porque fuera malo, él perseguía a la iglesia porque era judío. Y él tenía un celo en su creencia, en su fe. Y ustedes saben que Dios endureció el corazón a los judíos para que no creyeran que Él fuera el Mesías, ¿verdad? Y eso le sucedió a Pablo. Él tenía su corazón endurecido y no creía que Jesús era Dios. Y por esta razón perseguía a los cristianos. Pero cuando tiene ese encuentro especial con Dios, Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y dice también, lo que era para mí ganancia, ahora lo tengo por basura. Porque es que conocer a Dios es la excelencia del ser humano. Gloria al Señor. No sé usted cómo se siente, hermano, en esta mañana. Pero conocer a Dios es lo mejor. Yo puedo decir que le conozco a través de sus obras en mi vida, en la mía, y lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Lo conocemos un poquito, pero lo más importante es que conocemos que Él es Dios y la vida eterna, ¿verdad? Gloria al Señor. Y cuando Pablo entiende que ese a quien persigue es Dios, Pablo tiene que reconocer que tiene que cambiar su forma de vivir, su forma de actuar, y es uno nuevo en Cristo Jesús. Nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Porque hemos entendido que es el mejor camino. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero hacer la voluntad trae muchas dificultades. Cuando miramos esto aquí y leemos allá en Juan donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Mas tenga vida eterna. Esto hace parte del propósito que Dios tenía para salvarnos. Amén. Y cuando Jesús en su humanidad siente esa aflicción, siente esa angustia, quisiera salir de eso, de ese momento, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos en momentos difíciles, situaciones muy duras, que quisiéramos pasarlas y no vivirlas? Pero tenemos que vivirlas. Y tenemos que vivirlas para perfección de nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. ¿Y por qué para perfección de nuestra vida cristiana? Porque la palabra del Señor dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Que os apartéis de fornicación. Voy a mirar la cita porque se me perdió. Y yo quiero que miremos esa cita bíblica. Porque a veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Y de verdad, hermanos, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4:3. Vamos a mirar. Hay muchas maneras de conocer la voluntad de Dios, pero vamos a hablar algunas de ellas. Y la voluntad de Dios es muy amplia, hermanos. Entender cuál es la voluntad del Señor es muy difícil, pero sí podemos conocer cuál es la voluntad de Dios con nosotros. Amén. Y la voluntad de Dios con nosotros, hablando ahí de Tesalonicenses capítulo 4, tiene un título, esta porción que dice, la vida que agrada a Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable. ¿Y es agradable para quién? Tenemos que hacer lo que le agrada a Dios. Y si hacemos lo que le agrada a Dios, para nosotros debe ser ¿qué? Agradable. Porque ya no somos dos, somos uno en Cristo. Amén. Es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque Él es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Y si a Dios le agrada, a nosotros también nos debe agradar. Dice, por lo demás, hermanos, desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Y qué dice el siguiente? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén.
Hermanos, nosotros hemos venido escuchando mucho cómo debemos conducirnos. Y si hoy empezáramos a citar todo, pues nos faltaría tiempo, ¿verdad? Pero nosotros somos seres entendidos que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Tenemos la mente de Cristo para entender y conocer qué es lo que debemos hacer agradable y perfecto ante Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces habla de que la voluntad de Dios es que nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Es apartarse de todo mal. Gloria al Señor. ¿Qué más es la santificación? Estar separado para Dios. Eso hace parte de la santificación. ¿Qué más podríamos decir de la santificación? Agradar a Dios. Bueno, pues el diccionario define la santificación como el estado de estar separado para Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. Es despojarse de sí mismo buscando cumplir el propósito de Dios. Esa es la santificación. En la Biblia nosotros mirábamos que se hablaba en la antigüedad del nazareo. ¿Ustedes saben qué era el nazareo? Los que hacían votos de nazareo. ¿Qué hacían ellos de nazareo? El nazareato era un pacto que ellos hacían. Y el que se hacía nazareno, él se dejaba hasta crecer la barba. No se rapaba, no se cortaba su cabello. Estaba apartado del vino, ¿verdad? Y estaba dedicado a cumplir la voluntad de Dios. Y saben, nosotros cantamos un coro que dice Nazareno, Nazareno, pero eso es porque era de Nazaret, ¿no? Pero no solamente por eso, porque Dios mostró en toda su vida su integridad. En Él no se halló pecado. Humanamente hablando, en Él no se halló pecado. Y por eso el Señor con autoridad dice, si yo he vencido, vosotros también venceréis. Porque Él participó de humano para demostrarnos que humanamente podemos hacer la voluntad de Dios. Humanamente lo podemos hacer, hermano. Pero no lo podemos hacer solo. ¿Por qué el Señor venció humanamente? Porque el Espíritu de Dios estaba en Él. Y el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Isaías en el capítulo 53 habla de lo que Dios humanamente, estando como humano, iba a tener. Y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me envió, ¿cierto? Y habla de esa condición humana, pero también en esa condición de estar con Dios. Hermanos, nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. Y eso tenemos que tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Por eso cuando estamos allá en la casa, hermanos, allí está Dios. No solamente cuando venimos al culto, hermanos, no solamente cuando venimos a adorar, está la presencia de Dios. Dios está en todo lugar. Y Él está con nosotros. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Gloria a Dios, porque los ojos de Dios están sobre los fieles. No quiere decir que Él no mire el actuar de todo el mundo, no, Él mira todas las cosas. Pero sus ojos están puestos sobre nosotros, para estar con nosotros, para conducirnos. Hermanos, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos guía a toda verdad. Gloria al Señor. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Pues empezar por lo primero, que es ¿qué? Santificarnos. Y para santificarnos necesitamos apartarnos de lo malo. Por eso en la primera carta a Pedro dice que es necesario que nosotros nos despojemos de nuestras pasiones
carnales, de lo que nosotros sentimos, de esos deseos que nosotros tenemos. Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuál es el deseo que usted tiene para este año? Hablando humanamente, hablándolo en lo material. Es posible que usted tenga muchos deseos, ¿verdad? Y si vamos a lo espiritual, también hay deseos, ¿verdad, hermanos? Pero yo quiero decirles, hermanos, Dios nos ha guardado para este tiempo para cosas grandes. La palabra del Señor dice que la maldad, que donde abunda la maldad o el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia. Y estamos viviendo un tiempo de mucha maldad. Hermanos, si nosotros echamos un retroceso a la vida anterior, de pronto nos damos cuenta que había maldad y siempre ha habido pecado. Siempre ha habido pecado. Pero miramos cómo ahorita sobreabunda el pecado. Sobreabunda la maldad, como que nos hastiamos de ver tantas cosas, ¿verdad? Y es ahí donde dice el Señor que los que aman su venida, no sé cuántos amen la venida del Señor. Porque es que, hermanos, cuando nosotros estamos mirando tanto pecado, tantas cosas, y aún miramos que en la iglesia hay hermanos que desfallecen en la fe y uno de pronto escucha tantas cosas que están sucediendo internamente en la iglesia, entonces uno dice, Señor, ten misericordia, ten misericordia y ayúdanos a entender tu voluntad, porque hacer la voluntad de Dios es mejor. Si hoy estamos aquí, hermanos, que el Señor nos ayude a entender cuál es la voluntad de Dios por tenernos hoy aquí en este tiempo. Y no me refiero aquí en este lugar, sino aquí en este tiempo que estamos viviendo. Hace 8 días yo les decía, hermanos, no sé si usted en la madrugada se despierta, se levanta y de pronto analiza la situación que está viviendo el mundo entero y que está viviendo la iglesia del Señor. Y yo les quiero decir, hermanos, la iglesia del Señor está viviendo un tiempo muy peligroso. La palabra del Señor dice que los últimos tiempos son los más peligrosos. Hermano, escúcheme, son los más peligrosos. Y estamos en ese tiempo, en el más peligroso. Porque como abunda palabra de Dios, nosotros escuchamos palabra donde queramos. Pero quiero decirles, hermanos, no siempre la voluntad de Dios es hablar lo que usted quiere oír. No siempre es así, hermano. Muchas veces la voluntad de Dios es que escuchemos lo que no queremos oír. Porque a veces lo que no queremos oír es lo que nos encamina a estar bien con Cristo. Y si creemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermanos, tenemos que ponernos en esa voluntad de Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, hoy es un llamado a que reflexionemos. No podemos estar más conformes. Vamos, venimos. Miren, estos días, no sé, es como algo. No sé si usted ha sentido lo mismo que yo siento, pero yo creo que sí, porque este sentir cuando viene de Dios no lo siente solo una persona, lo sentimos todos. Y es que parece ser que estamos como en un estado de expectativa de que algo va a pasar, de que se aproxima algo que puede ser muy terrible, pero también que puede ser muy agradable, ¿verdad? Estamos en esa situación en que como que no entendemos, pero hermanos, yo lo único que entiendo es que lo que Dios hace es perfecto. Aleluya. Y que el Señor nos ayude, hermanos, y nos dé entendimiento. Hermanos, yo le invito en esta mañana, no sea un oidor olvidadizo. No viva una vida pasiva en Cristo. Seamos activos en Cristo. ¿Qué es tener una vida activa en Cristo, hermanos? Que cada día nosotros, todo lo que pasa, nos lleve a reflexionar, a entender que todo tiene un propósito en el Señor.
Hermano, si usted hay algo que a usted no le gusta, piense por qué está pasando eso que a usted no le gusta. Es porque con eso Dios tiene un propósito. Y no solamente para los demás, para mí también. Por eso el apóstol Pablo dijo, lo que quiero hacer, no lo hago. En otras palabras, no siempre hago lo que a mí me gusta, ni escucho lo que a mí me gusta, ni me dirijo como a mí me gusta, sino que hago lo que no me gusta por agradar al Señor. Así que, hermanos, este tiempo es el tiempo de nosotros hacer lo que al Señor le agrada. ¿Y cómo entenderlo? Pues, hermanos, yo hace 8 días le decía, leamos la palabra del Señor. Porque es que en la palabra del Señor encontramos qué es lo que al Señor le agrada. Si nosotros seguimos leyendo ahí, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, dice: por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y entonces Pablo hace alguna explicación de lo que ellos necesitaban santificarse. ¿En qué necesitaban santificarse? Y entonces dice: que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, ustedes saben que la fornicación es un término bien amplio, ¿verdad? Y aún en la doctrina se habla de fornicación. Algunos fornican. La palabra del Señor dice que Dios, hablando antiguamente a Israel, le llamaba la atención por haber fornicado contra lo que Dios les había dado. ¿Y qué era en ese entonces esa fornicación? Él hablaba de la idolatría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se alejó del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios les había enseñado a través de los mandamientos y a través de todos esos mensajes por los profetas, y se apartaron y adoraron dioses extraños. Dioses que los hombres habían puesto. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Nosotros somos conscientes de que no debemos adorar dioses y tenemos cuidado con las imágenes y todo lo que hablamos de idolatría. Pero hay otras cosas que pueden estar afectándonos en esta parte de la idolatría. Si usted ama a alguien más que a Dios, ya se vuelve idólatra. Si usted, vea, el hermano Héctor dice que la hija. Si usted por eso el Señor dice: el que no deja ¿qué? A padre, a madre, hermano, esposo, hijos, que son los seres que más queremos. Por seguir al Señor, no somos dignos de Él. ¿Qué es lo que usted más quiere humanamente? Pues a esos seres que habla la Biblia, ¿verdad? Imagínese que le suceda algo a un hijo de uno. Imagínese, nosotros preferimos que nos suceda lo que le va a suceder a un hijo que nos suceda a nosotros, ¿cierto? Porque ese es el amor de padre. Pero, hermanos, el amor de Dios debe estar por encima de todo eso. El amor a Dios debe estar por encima de nuestros propios deseos, de lo que yo anhelo, de lo que yo quiero. Y cuando yo amo a Dios, hermanos, quiero que me escuchen esto: el deseo de mi hermano está por encima de mí. Qué duro, ¿cierto? Qué duro es querer más el bien del otro que el bien mío. Pero eso es lo que el Señor nos enseña. Y por eso dice: amarás al Señor. Es el primer mandamiento. Y el segundo es que semejante al primero. Y entonces el apóstol Pablo dijo: si yo como carne y por causa de comer carne
Mi hermano se pierde, entonces ¿qué hago? No como carne, así me gusta comer mucho carne. ¿Verdad? Esto es amar al prójimo. Esto es amar a nuestro hermano también. Porque amar a nuestro hermano, hermanos, es renunciar a nosotros mismos por el bienestar de ese hermano. Sí, hermano. Si a usted un hermano lo hace sentir mal, ¿qué es lo que usted debe desear para ese hermano? El bien. No que le hagan lo mismo, así como me hizo a mí, que me le hagan a él también. Esa es nuestra condición humana. Pero lo que el Señor nos enseña es que lo que no queremos que nos hagan a nosotros, no se lo hagamos a nadie. Y eso hace parte de la santificación. Esto hace parte de la voluntad de Dios. Que si yo tengo, mi hermano verá cómo hace para tener, no, hermanos. Y por eso la Biblia de los primeros cristianos, la Biblia narra la vida de los primeros cristianos que dice que todo lo tenían en común. Como quisiéramos, hermanos, que volviéramos a esa vida. Sí, hermanos, como quisiéramos. Espiritualmente hablando lo queremos, pero muchas veces humanamente no lo queremos. Porque quiero es para mí, para mí, para mí. ¿Usted sabe que el ojo del hombre nunca se sacia? El hombre nunca se sacia. Y mientras más tiene, más ¿qué? Más quiere tener. Pero el Señor nos ayude a tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y podamos hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Yo creo, hermanos, que si nosotros entendemos esto, del cuidado de la fornicación, no pensemos que solamente fornicario es el joven que tiene relaciones con su novia antes de casarse, porque eso hace parte de la fornicación. O que el que está casado, y ¿cuál es el casado que fornica? ¿Ustedes saben? Porque el casado adultera, ¿cierto? Pero ¿cuándo fornica? La fornicación en un casado es cuando son esas pasiones desordenadas. Y aquí lo dice. La lascivia, ¿verdad? Cuando un hombre tiene relaciones con otro hombre, eso es fornicación. Ese homosexualismo es fornicación. Cuando una mujer con otra mujer, que es lesbianismo, también es fornicación. Hay culturas en las que las personas tienen relaciones con animales. Eso es fornicación. Con el cuerpo mismo también es fornicación. Y saben a lo que me estoy refiriendo, ¿cierto? Es un término que no me gusta mencionarlo, pero lo va a mencionar: la masturbación es fornicación. Eso es fornicación. Y de todo eso debemos tener cuidado, porque todo eso va contra este cuerpo que es el ¿qué? Es el templo de Dios. Y este templo, este cuerpo que es el templo de Dios, debe de ser santo, porque Dios es santo. Y por eso Dios a través de Pablo hace esta recomendación de la fornicación. Y entonces dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa ¿en qué? En santidad y honor. Hermanos, el hecho de estar casados y de ser esposos, y que el hombre tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer y la mujer sobre el hombre, no quiere decir que caigamos en cosas deshonestas. Porque la palabra del Señor dice que tenga la propia esposa ¿en qué? En santidad y honor. Y hay pasiones desordenadas, hermanos. Y yo se le quiero decir en el temor de Dios, el sexo oral es una pasión desordenada. Aunque hay siervos, no voy a decir, es particularmente, pero hay siervos que dicen que no, que eso hace parte del sexo. Dios nos ha dado función a cada uno de nuestros órganos. Los ojos, ¿para qué son? La nariz, ¿para qué? Para oler, para respirar, ¿cierto? Los oídos, ¿para qué? La boca, para hablar y para comer.
y las partes íntimas para cumplir con el mandamiento de Dios. Entonces yo no puedo, por ejemplo, de pronto hablar con los oídos o comer por la nariz. Cada órgano tiene su función. Hermanos, si bien es cierto que todo nuestro cuerpo Dios lo creó para que la palabra del Señor le dice al hombre, deleítate con la mujer de tu juventud, ¿cierto? Y es para deleitarnos, pero hagámoslo sanamente, en santidad. Si bien es cierto que el tocar, que el palpar hace parte de eso que es tan íntimo nuestro en pareja, pero tengamos límites. Dios puso límites, Dios todo lo ha hecho en orden y ha establecido orden en todo lo que ha creado. Y ese es otro tema que tengo para compartir con ustedes, el inquebrantable orden de Dios, porque Dios a todo le puso un orden. Hay esposos que les gusta tener su relación íntima no como Dios lo ha establecido, sino como lo hacen los homosexuales. Y eso es fornicación. Hermanos, y si vamos a andar más sobre la fornicación, nos falta tiempo. Pero que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento en todo. Fornicar contra la doctrina de Dios es alterar la palabra de Dios. Hermanos, y no podemos acomodar el pensamiento de Dios a nuestro propio pensamiento, porque es lo que yo quiero. No, el pensamiento de Dios está por encima de todo pensamiento humano. Y la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Por eso dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y debemos tener cuidado en este tiempo, hermanos, porque vienen doctrinas humanas que quieren apartar la verdad de Dios con el pensamiento propio de cada uno de ellos. Tengamos cuidado. Hermanos, tengan cuidado con la pornografía, porque la pornografía es fornicación. Y lo digo en el temor de Dios, porque lo sé, hay hermanos que miran pornografía. Tengan mucho cuidado, hermanos. Dios está hablando en este tiempo para la iglesia. Como estamos viviendo un tiempo en que, mire, llegó la pandemia y entonces parecía que teníamos que entretenernos en algo y algunos escogieron el televisor, las películas, esto, lo otro, para entretenerse. Pero este tiempo no es de entretenimiento, hermanos. Este tiempo es el de estar alerta y vigilando, porque la venida del Señor puede ser en cualquier momento, o porque nos puede sorprender a nosotros la misma muerte. Y no es el tiempo, hermanos, créanme que no es el tiempo de estar pensando, ¿qué hago esta tarde? ¿Para dónde me voy? No, hermanos. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Y eso lo dijo Jesús a los ¿cuántos años? A los 12 años, así que jovencito, adolescente, no, es que es el tiempo de disfrutar la vida, no. Es el tiempo de estar en las cosas del Señor. Este tiempo que es el tiempo más difícil. Vea, hermanos, yo no sé si usted logre entender o captar el mensaje de Dios en esta mañana, pero yo quiero decirle que es el tiempo más difícil. Y por eso el Señor le dijo, buscad primeramente, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será añadido. Así que no se preocupe, si usted tiene afán por esto, por aquello, por la casita, por esto, por lo otro, no se preocupe por eso. No, el Señor sabe que usted necesita eso. Aún el Señor sabe lo que usted quiere. Y entonces dijo por medio del salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Miren, hermanos, a veces ni siquiera le pedimos al Señor. A veces ni lo hablamos, ni se lo mencionamos. A veces lo tenemos aquí, ese deseo, ese anhelo. Y solamente con tenerlo aquí el Señor lo concede, si esa es su voluntad. Hay un versículo que dice que si nosotros
pedimos en la voluntad de Dios, de Él lo recibimos. Entonces tenemos que aprender a pedir también en la voluntad de Dios. ¿Y cómo saber que lo que yo estoy pidiendo es la voluntad de Dios? Hermanos, la voluntad de Dios es santa y perfecta. Es perfecta. Así que, hermanos, si lo que yo pido, lo que yo deseo, no va a afectar a nadie, a mi hermano, ni me va a afectar a mí en mi vida espiritual, el Señor me lo concede. Pero si eso que yo le estoy pidiendo al Señor, si lo que yo le pido al Señor y se lo estoy pidiendo creyendo que Él me escucha, me va a afectar en mi vida espiritual, Él no me lo va a conceder. Así a mí me dé tristeza, así sienta lo que sienta, pero si yo le pido al Señor que me conceda algo en su voluntad, si me hace daño, Él no me lo va a conceder. Si usted, dijo el predicador, no me des riqueza para que no te niegue, en otras palabras, ¿cierto? Ni me des pobreza para que vaya de pronto a dar mal testimonio, ¿cierto? Sino dame el pan de cada día. Es decir, dame mi diario vivir, lo que yo necesito para vivir sanamente, como a ti te agrada. Hermanos, si el Señor le da riqueza, comparta. Si el Señor le da algo de más, compártalo. Aprendamos eso, aprendámoslo, yo me incluyo. Porque es que esa es la voluntad de Dios. Compartir con el que padece necesidad. Y no abracemos la bendición solamente para nosotros, no, hermanos. La bendición que nos ha dado Dios es para compartirla. Y si hablamos así de lo material, hablemos también de lo espiritual. No abracemos esta bendición que tenemos de la salvación solo para nosotros. Hermano, estos vecinos que están al lado nuestro necesitan salvación. Yo no sé si usted en la noche, en la madrugada, se arrodilla y le dice, Señor, salva a mi vecino. Sálvalo, muéstrale, Señor. Pero la humanidad necesita hoy de Cristo. Créame, hermanos. Y yo a veces hablando con el Señor le digo, Señor, tu palabra dice que son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero si tú también quieres cambiar eso y que esos muchos llamados, muchos sean escogidos, tú puedes hacerlo. Porque Dios es soberano. ¿O no es así? Él es soberano. Él es soberano. Y Él hace como Él quiere hacer. Porque Él dijo, y será predicado el Evangelio, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Pero el que murió allá al lado de Él en la cruz, ¿qué le dijo el ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tendría que cumplir el mandamiento de Dios, pero Dios es soberano. Dios es soberano para hacer las cosas. Pero sabe, hermanos, para que Dios tenga más misericordia de la que ha tenido, tenemos que clamar, porque claman los justos y Jehová oye. Hermanos, yo no sé si usted en esta mañana se sienta justo, pero el Señor nos justificó. Él nos ha justificado. Y que el Señor nos ayude a entender su voluntad. Vamos a orar, el tiempo ha pasado, hermanos. Pero yo creo, hermanos, que en esta mañana podemos entender que cuando a Jonás el Señor le dijo, vaya a Nínive y predíqueles, y Jonás dijo, no, yo que voy a ir por allá a predicarles, ¿qué tal que el rey me mate, cierto? Y él decidió, me voy para Jope. Pero no era esa la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios va ligada con la obediencia a Dios.